En el mundo del derecho existen diferentes tipos de obligaciones y al momento que éstas llegan en nuestra vida, muchas personas no saben ante qué tipo de obligación se afrontan. Por ello, desconocen los derechos y consecuencias que éstas conllevan. Soy Aranza Valles, estudiante de Derecho, y les voy a explicar un grupo muy importante de obligaciones llamadas las obligaciones divisibles e indivisibles. Estas que surgen por la pluralidad de sujetos ante una prestación, la cual es fácil de identificar comprobando si es susceptible o no a fraccionamiento, protegiendo así los intereses económicos y comerciales de las personas. Por ello es importante comenzar comentando que este grupo se subdivide en dos: las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. Podemos comenzar definiendo las obligaciones divisibles como aquellas que, a pesar de ser divididas, no pierden su esencia y por ello se caracteriza principalmente que esta prestación se cumple de manera parcial y a pesar de esto no se pierde ni su valor ni su uso. Su basamento legal se establece en el artículo 1252 del Código Civil, donde dice que a pesar de que la obligación sea divisible, el acreedor no está obligado a aceptarla de esta manera. Es decir, que para poder lograr que una obligación sea divisible, se debe llegar a un acuerdo entre ambas partes. Y por otro lado, tenemos algunas de las consecuencias jurídicas que tienen estas obligaciones. Principalmente, como dijimos, son divisibles. El segundo, que la extinción es gradual, es decir, que a medida que se vaya cumpliendo la obligación, se va extinguiendo. En tercer lugar, que la responsabilidad es proporcional, es decir, que en caso de pluralidad de deudores, cada uno tiene la responsabilidad de cumplir su parte. Y en último lugar es la consignación. Esto se da cuando el acreedor se rehúsa a aceptar la parte de pago del deudor y este tiene el derecho de consignarlo a una entidad bancaria o judicial. Algunos ejemplos de estas son el pago de un dinero en partes o la entrega de una cantidad de libros. Por otro lado, hablaremos de las obligaciones indivisibles. Estas son aquellas que no pueden ser divididas porque al serlo pierden su esencia y por eso se caracterizan, principalmente porque deben ser cumplidas en su totalidad, no pueden ser cumplidas parcialmente. Y en segundo lugar, porque tienen indivisibilidad, es decir, que al momento que el objeto sea dividido, pierde su valor y su uso. Estas tienen su basamento legal principalmente en el artículo 1250 del Código Civil, donde establece que la naturaleza del objeto es indivisible. Y en segundo lugar, los artículos 1254 y 1255, que indican la responsabilidad solidaria entre los deudores. Y esta dice que en el momento que uno de ellos fallezca, los demás deudores tienen la responsabilidad de cumplir con su parte de la prestación, protegiendo los intereses tanto de los deudores como del acreedor. Y algunas de las consecuencias jurídicas de esta obligación son la solidaridad pasiva, como anteriormente se dijo, la indivisibilidad por extinción, es decir, que esta, hasta el momento que no se cumpla en su totalidad, no es extinta. Así se cumpla una parte o es imposible cumplirla, no se puede extinguir. Aunque hay otra consecuencia jurídica que es la extinción por imposibilidad, pero esta tiene que ser por una causa ajena. Si existe una causa ajena que imposibilite
cumplir la prestación por parte del deudor, esta queda extinta, no conlleva a consecuencias jurídicas. Algunos ejemplos de estas obligaciones son, por ejemplo, arreglar un auto, entregar una escultura. No se puede entregar por partes, sino en su totalidad. A lo largo de esta presentación hemos hablado acerca de las definiciones, las consecuencias, características, ejemplos de ambos tipos de obligaciones. Por ello es importante recalcar que las obligaciones divisibles son de manera parcial, es decir, se dividen en parte su cumplimiento, a diferencia de las indivisibles que son total, de manera total. En segundo lugar, que las obligaciones divisibles tienen responsabilidad proporcional, mientras que las indivisibles tienen responsabilidad solidaria. Y por último, que las obligaciones divisibles se extinguen de manera gradual, mientras que las obligaciones indivisibles se extinguen al momento del cumplimiento total. Por ello, es importante colocar un ejemplo que lleve esta teoría a la vida cotidiana. Supongamos que tenemos un contrato de servicio con un proveedor y se nos imposibilita cumplir con la obligación. Tenemos dos opciones. Si la obligación es divisible, podemos cumplir una parte de la obligación y negociar la otra. Pero si es indivisible, debemos cumplirla en totalidad. Si no se puede, tomaremos las consecuencias jurídicas que esta conlleva. Ahora que ya comentamos todo esto, ¿cómo podemos llevar esto a la vida diaria? Al momento de celebrar un contrato o contraer una obligación, debemos tener presente qué tipo de obligación es la que estamos contrayendo. Y en segundo lugar, los derechos que gozamos y las obligaciones que tenemos. Gracias.